Teresa. A mí me pasó algo parecido esta semana, porque yo quería hablar de otra cosa, pero el Señor traía a mi mente continuamente parábola del sembrador. Y yo me olvidaba y seguía con mi idea. Al día siguiente, parábola del sembrador. Y así durante 3 días, y digo, bueno, pues vale, pues voy a cambiar el esquema y lo que tú quieras. Porque de eso se trata, de dar lo que el Señor quiere, porque Él sabe la necesidad del cuerpo en ese día. Y dirás, bueno, ¿qué me vas a decir a mí de este tema si ya está muy sobao, esta parábola ya está muy oída, ¿no? Pero yo mismo, incluso preparándolo, estaba descubriendo cosas después de haberlo leído docenas de veces a lo largo de mi vida. Y el Señor siempre refresca y tiene algo nuevo que decirnos en esta mañana, ¿no? Así que vamos a tener un momento de oración para presentarlo delante de Él. Padre Santo, no me siento capacitado de ninguna manera para traer tu palabra como tú quieres, a tu manera, pero te ruego, Señor, que des las fuerzas, la sabiduría, que abres el entendimiento, los corazones de los que están escuchando, y que tú hagas en esta mañana lo que tú quieres hacer, Señor. Quieres transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús, y en su nombre oramos y te damos gracias. Amén. Pues bien, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son relatos, ilustraciones, narraciones, comparaciones o ejemplos usados para transmitir una enseñanza moral. Son historias diseñadas para enseñarnos una lección. Esta parábola de Jesús, que vamos a leer ahora, es narrada en los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús enseñó alrededor de unas 40 parábolas en todo su ministerio y las usó con el propósito de transmitir las enseñanzas acerca del reino de Dios a sus discípulos, a los que creían. Eso por una parte, pero al mismo tiempo para esconder el significado de las mismas a aquellos que rechazaban tercamente sus enseñanzas. Así que vamos a leer ahora la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9, lo pones por favor. Y dice así en la palabra. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bien, imaginémonos la escena, Jesús saliendo de la casa donde estaba albergado, y empieza un nuevo día, un día de esos de su largo o corto ministerio, digamos, de 3 años y medio entre sus discípulos, y él sale de la casa, él solito, y se sienta enfrente del mar, a la orilla. Y yo pensaba, intentad imaginarlo, sale de la casa, se sienta, ¿y qué estaría haciendo sentado ahí mirando el mar? Imaginémoslo. Yo pensaba, estará pensando, ¿qué voy a enseñarles a mis 12 discípulos en este día? En ese intenso discipulado de 3 años y medio que estoy llevando a cabo con ellos. ¿Qué les voy a enseñar hoy acerca del reino de Dios? Otra cosa que podía hacer es, ¿qué les voy a enseñar a la multitud? Porque había 2 grupos, los discípulos y las multitudes. Otra cosa que podía hacer es orar al Padre, pidiendo sabiduría para ese día, para todo lo que iba a hacer. Otra cosa que quizás estaba haciendo era tomarse un pequeño respiro en medio de una agenda apretada. Sabéis que él no paraba. Todos los días tenía un montón de enseñanza, de curaciones, de liberaciones de endemoniados, sanidades, multiplicación de panes y peces y milagros y demás cosas. Estaba siempre rodeado de gente, la gente lo apretujaba,
Recordad el pasaje este en que había la mujer del flujo de sangre, que lo apretaban más que en fallas cuando queremos ver el primer premio. Estaban así apretujados, y alguien lo tocó porque notó que había salido poder de él, ¿no? En otra ocasión tuvo que subirse a la barca de Pedro, había 2 barcas, era el episodio este de la pesca milagrosa, y la gente lo apretujaba tanto que se subió a la barca y metió agua por medio, que corra el aire, no, que corra el agua en este caso por medio, y la gente se quedó en la playa. Y en otra ocasión estaba en una casa y unos amigos trajeron a uno en una camilla, un paralítico, reventaron el techo, estaba la casa llena de gente, ¿no? Y aquellos tuvieron creatividad, de decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para que se produzca el milagro? Porque no puede entrar la camilla, ¿no? O sea, que estaba apretado siempre. Y ahora lo vemos aquí que está sentado junto al mar y dice que en el versículo 2 se le juntó mucha gente. Me imagino que no estuvo mucho rato solo, amaneció y la gente empezó a aparecer en muchedumbre, en multitudes, y dice que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Se sentó porque los rabinos de la época, los maestros, tenían la costumbre de enseñar sentados. Esto de estar aquí de pie es diferente. Ellos enseñaban sentados, además como se pasaban muchas horas es que se cansaban. Yo si tuviera que pasar mucho rato aquí ya pediría una banqueta al menos, porque es que es así, ¿no? Te cansas, somos humanos, y Jesús era humano al mismo tiempo que era divino. Entonces está rodeado de gente, pero la gente dice que se quedó fuera, a la orilla. Y bueno, se juntó mucha gente, versículo 2, y les habló muchas cosas por parábolas. En este capítulo 13 Mateo narra así como 8 parábolas, y esta es la primera de ellas, la que vamos a ver en esta mañana. Solamente esta, tranquilos, solo una. Entonces él dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. En el Evangelio de Marcos, en paralelo, añade un detalle más, y dice, Marcos dice, oíd, el sembrador salió a sembrar. Oíd. El oíd equivale al he aquí, y equivale también a cuando Jesús decía en verdad, o de cierto os digo, y era una llamada de atención a los oyentes para que le prestaran oído, para que escucharan atentamente. Si me lo permitís, ya que estamos diciendo eso, pues si estamos delante de la palabra de Dios, yo quiero deciros lo mismo, oíd, por favor, oíd lo que el Señor tenga que decirnos en este día. Y a partir de ahí empieza ya a relatar la parábola. Esta narración cuenta 4 terrenos, por eso se la llama la parábola del sembrador o también la parábola de las tierras o de los suelos. 4 terrenos distintos, y en uno de ellos estamos cada uno de nosotros. Cada uno de los terrenos que ahora vamos a ir desglosando, nos podemos identificar, y espero que nos ubiquemos cada uno correctamente, y si no estamos o no somos el terreno o el corazón correcto, que el Señor nos transforme en este día y podamos tener ese corazón que Él quiere para que su palabra germine en nosotros y fructifique. Así que de estas 4 tierras, 3 son improductivas, 3, que no sirve para nada, la semilla no hace lo que tiene que hacer, y una cuarta sí que da fruto, fructifica abundantemente. Los sembradores, aunque aquí lo dice en singular el sembrador, pero me he permitido decirlo en plural porque el sembrador es Dios, desde luego, que es el que siembra su palabra, pero pensando en todos aquellos que anuncian la palabra o la enseñan, los sembradores, incluso nosotros, cada uno de nosotros cuando hablamos a la gente de Dios, somos sembradores también, ¿no? Entonces somos nosotros los creyentes, los sembradores, y el Señor, por supuesto, los que proclamamos la palabra del Señor. La tierra es el corazón del ser humano que escucha o recibe esa semilla. Y la semilla, por supuesto, la semilla es la palabra de Dios, no es otra cosa. No sembramos plástico, estamos sembrando la palabra de Dios. ¿Bien? Si sembramos otra cosa que no sea la palabra de Dios, será como sembrar plástico en la tierra que no va a subir. La parábola enseña 4 distintas actitudes hacia la palabra de Dios. Cada uno podemos identificarnos con estas tierras. La de junto al camino, la de pedregales, la de entre espinos y la de buena tierra.
Vamos a ver la primera. Hay unos que no oyen. Versículo 9, Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. De toda esa multitud que había delante de él aquel día, ¿cuántos pensáis que tenían oídos? Todos. ¿Todos? Todos tenían oídos. 100% tenían oídos. Parece una incongruencia que Jesús diga, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues claro, todos tenían oídos. Pudiera ser que hubiera algún sordo entre ellos. Sordo, como sea, con problemas auditivos, sordo físicamente. Pero, ¿cuál era el problema? Si Jesús sanaba a los sordos, y a los mudos, y a los cojos y demás, y resucitaba muertos. No era ningún problema. Si hubiera un sordo entre ellos, lo hubiera sanado, de seguro. Entonces, ¿cuál era el problema? Los sordos de actitud, los faltos de interés, los distraídos. ¿Hay alguno entre nosotros que sea uno de ellos? Espero que no. Existe una diferencia entre oír y escuchar. La explico. Y puede ser que se esté dando ahora mismo en esta sala, y yo quiero que no sea así. Pero oír significa percibir por el oído un sonido o lo que alguien está diciendo. Eso es oír. Escuchar significa poner atención o aplicar el oído. Por tanto, la acción de escuchar es un paso más allá. Es una acción voluntaria que implica intención y atención por parte de la persona que está oyendo. Uno puede oír sin escuchar, sin atender, sin prestar atención. Escuchar es más que oír, va más allá. Cuando escuchamos lo que oímos, estamos demostrando al que está delante de nosotros que le amamos, que nos importa. Cuando tú estás hablando con alguien y le prestas atención y le miras a los ojos, estás demostrándole amor en ese momento, que lo respetas, que lo valoras. Es una forma de amar al prójimo, de dedicarle nuestro tiempo, nuestra cortesía y nuestro afecto. ¿Sabemos escuchar? Si queremos crecer espiritualmente, una de las cosas que necesitamos aprender es aprender a escuchar a la gente, pero sobre todo aprender a escuchar la palabra de Dios, cuando es predicada y enseñada. Por eso cuando empezaba decía, gran responsabilidad es el que la predica, pero el cuerpo, los que están escuchando vosotros, tenéis también una gran responsabilidad delante de Dios. La de escuchar al siervo que está predicando, atender y esperar de él recibir la palabra de Dios que tú necesitas en ese día. Por lo tanto, es importante que oremos durante la semana por nuestros pastores, por nuestros líderes, los que enseñan, los que predican, los que están dando los discipulados, los que están en la escuela dominical, que están enseñando la palabra de Dios. Oremos por ellos para que el Señor les dé la palabra abundante que necesitamos oír. Yo recuerdo una vez una experiencia que marcó mucho mi vida en ese sentido. Yo era recién convertido, tenía 17 años, y subí a casa del pastor, donde vivía yo entonces en Tarrasa, Barcelona, y la casa pastoral estaba justo encima de lo que era el templo, la iglesia. Él vivía arriba. Y yo tenía que darle un recado, no me acuerdo qué, y subí a darle el recado. Llamo a la puerta y me abre el pastor. Y le digo lo que le tenía que decir. Y él estaba todo así, estaba agobiado, apesadumbrado, y me dice a mí, que era un bebé espiritual, me dice, Tony, tengo que predicar dentro de 1 hora y aún no tengo el mensaje. Y digo, madre mía, ¿qué me dice a mí el pastor? Y me asusté. Y desde entonces me he tomado muy en serio orar por los pastores durante la semana. Señor, dales la palabra que tienen que predicar. Porque a veces hay una lucha tremenda. Lo saben los que tienen que enseñar y predicar. A veces hasta el sábado por la noche a última hora, a horas nocturnas ya, donde se debería estar durmiendo, los pastores están luchando. Señor, ¿qué voy a decir? ¿Voy a decir esto o no lo voy a decir? ¿Lo borro este párrafo? ¿Esto puede ofender o no? O si ofende me da lo mismo, si eres tú el que quiere que lo diga, lo digo y ya está, y que ofenda. Pero claro, hay una lucha. Si lo digo voy a quedar en ridículo. ¿Qué van a pensar de mí si lo digo? Y si no lo digo, te vas a enfadar conmigo, Señor. O sea que los pastores tienen unas luchas tremendas. Oremos por ellos durante la semana. Amén. Y como ellos están orando por el redil para que puedan recibir el mensaje
Porque qué pena que esté el pastor toda la semana preparándose y que luego vosotros estéis pensando en lo que vamos a comer este mediodía, por ejemplo, o que no has puesto la lavadora. Hay que estar oyendo, hay que estar escuchando más que oír. Bien. Así que están los que no oyen. Pero también hay otros, que son los que tienen la mente cerrada. La mente cerrada. Que no entienden. Versículo 14 dice, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis. O sea que podemos estar oyendo pero no entendiendo. Y viendo veréis y no percibiréis. Debemos orar y clamar, Dios mío, por favor, abre mi entendimiento, abre mi corazón para que pueda entender y percibir los propósitos tuyos para mi vida. Él dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto lo dice el Señor, es una promesa de dirección divina, tremenda. Agárrate a esa promesa. Te está diciendo, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Estás dudando en tomar alguna decisión importante en estos días? Agárrate a esa promesa. Él te hará entender y te enseñará qué decisión tomar. Así que están los que no oyen, los que no entienden, o sea, los que tienen la mente cerrada, pero también hay otros que tienen el corazón embotado y sucio. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, es decir, no pueden oír. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fijaos que aquí hay un proceso escalonado que es oír, escuchar, entender, convertirse y el Señor sanar esas vidas. Si no escuchamos la palabra de Dios, mucho menos la entenderemos y mucho menos nos convertiremos los que todavía no nos hemos convertido. Hay algunos que todavía necesitan dar ese paso de conocer al Señor, abrir sus vidas a Él y dejarle que Él entre a ellos como Señor y Salvador. Pero para eso hay que escuchar, hay que entender, convertirse y resultado, y yo los sane, que el Señor sane tu vida. No estoy pensando solamente en aspectos físicos o psicológicos, emocionales, sino todas las áreas de tu vida, la economía, la educación de los hijos, tu matrimonio, tu noviazgo, tu trabajo o lo que sea, cualquier área de tu vida, que el Señor las sane. No oyen, no ven, por tanto no entienden, y como resultado no se convierten y no son sanadas sus vidas. El Salmo 19:7 dice algo muy interesante, dice, la ley de Jehová, o sea, la Biblia, las Santas Escrituras, dice, es perfecta, convierte el alma. Qué interesante, el rey David, que es el que escribió este Salmo, y antes Isaías, están hablando de conversión en el Antiguo Testamento, aún en el pacto de la ley, no el de la gracia. Están hablando de conversión. Y dice que la ley del Señor, es decir, la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor, son perfectas, convierten el alma. Por eso necesitamos escuchar el mensaje de la palabra, para que nuestra alma se convierta a Él. Tremendo. Ahora volvemos a los discípulos de quien Jesús, los discípulos de Jesús, quienes no entendieron la parábola. Y como no la entendieron, fueron a Él aparte y le dijeron, por favor, acláranoslo, explícanosla porque no la entendemos. Eran un poco torpones. La explicación que Jesús les da, queda claro que la semilla es la bendita palabra de Dios. El sembrador es el que predica la palabra y los distintos terrenos representan al oyente de la palabra. Vamos a ver ahora la explicación que Jesús les da. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y el malo es Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, el terreno junto al camino, los sembrados israelitas no tenían vallas, no tenían alambradas, estaban los terrenos uno al lado de otro, juntos, pero en medio de las brechas,
había unos caminitos estrechitos por donde pasaban los sembradores. Claro, de tanto andar por allí, la tierra se endurecía y el sembrador iba sembrando la semilla y algunos granos inevitablemente caían ahí en el camino, que era tierra dura. Por lo tanto, esa tierra ahí no podían germinar. Y dice que viene el malo en forma de aves y se llevaban la semilla. Que no sé eso lo que suceda hoy en tu vida. Si tienes la mente cerrada, el corazón endurecido, puedes escucharlo, pero luego la semilla se la puede llevar el enemigo y como si no hubieras escuchado nada. Como si hubieras visto una película de dibujos animados, vamos, te quedas sin nada. Por eso es necesario que abramos el corazón al Señor. Estos son los que están junto al camino. Este terreno representa la mente del oyente, el intelecto. Es necesario que cuando prediquemos la palabra lo hagamos de una forma clara, de manera que pueda entenderse, para que no suceda esto de que venga el maligno y le arrebate al oyente lo que fue sembrado en su corazón. Es importante también que la gente entienda que lo que se predica, o sea, lo que se le está predicando, para que puedan creer. ¿Cómo creerán algo que no entienden? En 1 Corintios 9:16, lo leemos en la versión de la Biblia de las Américas, en la segunda parte dice, 1 Corintios 9:16c, al final dice, ay de mí si no predico el Evangelio, la última línea. Pablo dice, ay de mí, pero no dice ay de mí si no predico. Dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Lo tenía muy claro, era el Evangelio. Ay de mí porque el Señor me va a pedir cuentas. Así que es muy importante esto. Romanos 10, del 13 al 17, dice ahora, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para invocar su nombre tenemos que creer, tenemos que entender su mensaje. 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecen al Evangelio. Esto lo tengo subrayado. No todos obedecen al Evangelio, porque el Señor nos ha dado un libre albedrío y podemos elegir obedecer al Evangelio, o sea, creer o no obedecer. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías era consciente de que aunque prediques la palabra del Señor tal cual está en su palabra, en las Escrituras, algunos creerán, pero otros no creerán. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Bien, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que predicamos es la palabra de Dios. Para recibir la palabra de Dios tenemos que despojarnos de prejuicios. Prejuicios. A veces miramos al que está delante de nosotros y como es feo, bueno, yo no soy feo, pero o no te cae bien o no te gusta cómo se ha vestido hoy, bueno, ya no voy a escucharlo. Prejuicios. Y te estás perdiendo algo que Dios tiene para ti en ese día. Así que cuando tú vas al médico, yo voy al médico, a mí no me importa que sea feo el médico. No me importa hasta que sea desagradable conmigo. Lo que me importa es que sea un médico de los que saben, que me cure. ¿Entendéis? No nos fijemos en el aspecto exterior del predicador, fijémonos en el mensaje que está predicando. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, se refiere al mensaje del Evangelio, en vasos de barro. Este es el recipiente, el mensajero. El mensajero es el que te está predicando. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que el poder y la gloria sea para Dios, no del mensajero. Hay mensajeros que van buscando gloria, pero la gloria tiene que ser para Dios y no le podemos robar ni siquiera el 1%. En pedregales. Los que cayeron en pedregales. Mateo 13, del 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, yo creo, y se levantan la mano, se ponen de pie, pasan enseguida aquí al frente cuando se hace el llamado,
pero luego al cabo de una semana ya no aparecen por la iglesia. ¿Qué ha pasado? Bueno, los emocionantes, los emotivos. Hay personas que se guían por emociones. Así como hay gente muy mental, hay gente muy emocional, ¿no? Y ambas cosas son complementarias, ¿eh? Si tenemos solamente una cosa y sin la otra, algo nos falta, y viceversa. Entonces, recibe con gozo. ¿Qué pasa en la tierra de Pedregales? Que era una tierra que tenía una fina capa de arena o de tierra, o sea, debajo había piedra, roca, y había una capa de 2-3 centímetros de tierra. ¿Qué pasa? Como hay poca tierra, se concentra el calor de los rayos del sol, se concentra también la poca agua que haya llovido, la humedad, y entonces germina enseguida, sale enseguida, pero el mismo sol la quema, ese brote lo quema y se muere, se seca. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad de raíz, no hay raíz profunda. Entonces, como no tiene raíz, es de corta duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, dice que luego tropieza. Fijaos que menciona dos cosas, aflicción y persecución. En lugares pedregosos la semilla germina rápidamente, pero no tiene raíces firmes. Es un terreno rocoso y superficial. Representa la emoción del oyente. La emoción dura poco, es de corta duración, pero pronto se olvida lo que recibieron. Muchos son los que con emoción reciben el mensaje, pero cuando vuelven a su vida cotidiana, a la familia, al trabajo, a enfrentar los problemas, las aflicciones tropiezan y se hace infructuosa la semilla. Jesús no dice si viene la aflicción o la persecución. Él dice al venir la aflicción o la persecución. Quiere decir que da por sentado que va a venir. Vendrá aflicción por causa de la palabra. Cuando tú quieres testificar a la gente que has creído en Jesús, se van a burlar de ti. Eso es un buen síntoma, que se burlen. Que se rían de ti es un buen síntoma. Si no se ríen de ti, es que no les estás hablando de tu fe en Cristo. O les estás hablando cosas superficiales, pero no que Él ha transformado tu vida. Y no les estás hablando el mensaje de la cruz, que es el meollo de la cuestión. Va a haber incomprensión por la gente, va a haber escarnio, va a haber marginación. Puede llegar incluso la persecución moral, el ninguneo, o incluso la persecución física, como está pasando en países como Yemen, Corea del Norte, Arabia Saudí, Marruecos, etc. En Pedregales representa la palabra recibida con interés momentáneo, pasajero, pero dura poco. Aquí el enemigo es nuestra propia carne y la palabra no puede desarrollarse. Vamos a ver ahora entre espinos. El que fue sembrado entre espinas, Mateo 13:22, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este terreno representa la voluntad del oyente. Oye la palabra, incluso la entiende, la recibe con gozo, pero cuando se trata de decidir entre seguir al Señor o seguir al mundo, al final acaba decantándose por seguir los intereses del mundo. Su corazón está dividido. Es como esa tierra que se ha sembrado la semilla, pero también hay semilla de espinos. Y los espinos crecen más rápido que la semilla buena. Entonces, ¿qué pasa? Que asfixian la semilla buena, la ahogan y no puede crecer. Corazón dividido. Simboliza el mundo. Las espinas simbolizan el mundo. Es una tierra no limpia en la cual se disputan dos semillas opuestas. Dura más tiempo que el anterior, que el de Pedregales, pero al final la suciedad del mundo prevalece. Así que considera, querido hermano o amigo que escuchas, el afán de este siglo te lleva de cabeza. ¿Estás afanado? Por supuesto que necesitas trabajo y dinero para mantener a la familia, pero estás afanado tremendamente, haces doble empleo, triple empleo, de manera que no tienes ni tiempo de ir a reuniones, o tienes incluso un amor a las riquezas, como dice aquí, amor a las riquezas, el engaño de las riquezas, porque es un engaño. Yo he visto a veces pasando por administraciones de lotería unas colas tremendas de gente, pensando, bueno, ya me tocará, voy a comprar un boleto, un número de lotería y me va a tocar, voy a hacerme rico y voy a dejar de tener que trabajar todo el resto de mi vida, ¿no? Cuidado con el engaño de las riquezas, cuidado con estas cosas. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa.
Vamos a ver ahora la buena tierra. Versículo Mateo 13, 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cada espiga produciendo ahí 30 granitos, algunas 60, otros 100 granos de trigo, de maíz o de lo que sea. ¡Qué bueno! La tierra buena representa el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. La semilla penetró hasta partir el alma y el espíritu y dio fruto abundante y produce abundantemente. Aquí la semilla permanece para siempre. Si tú tienes un buen corazón, mira hacia atrás, ¿cuántos años llevas ya siguiendo al Señor? Algunos llevan ya meses, otros llevan ya décadas, muchos años, ¿verdad? Eso ha demostrado que tú eres has sido buen terreno. La semilla ha sido sembrada en un buen terreno, un buen corazón receptivo. La semilla permanece para siempre. Y lo que busca en la vida de los suyos, Cristo, lo que Él busca de ti y de mí, es fruto. La cantidad del fruto dependerá de la calidad del terreno. Si el terreno es bueno, habrá cantidad, porque la calidad es buena, el terreno. Jesús es el mensajero, pero a la vez Él es el mensaje también. Nosotros también somos mensajeros, pero no olvidemos que nosotros no somos el mensaje. El mensaje es Jesucristo. Somos portadores y comunicadores del mensaje, pero el mensaje es el glorioso Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Tenemos la urgente necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Ahora lo estamos haciendo. Recibir esa salvación y al Salvador en nuestro corazón. Y luego nosotros convertirnos también en sembradores de la preciosa semilla que es el mensaje del Evangelio de salvación, para que otros muchos puedan también entrar en el reino de los cielos como nosotros lo hicimos en su momento. Veamos la conclusión. Como oyentes de la palabra de Dios, debemos abrir el corazón para que Él transforme nuestras vidas. Hay 4 tipos de terreno que representan las diferentes respuestas que podemos obtener al anunciar el mensaje de Dios. Algunas personas están endurecidas, otras son superfluas, superficiales, otras tienen demasiadas preocupaciones que los distraen y algunos son receptivos. Espero que tú seas de los últimos, receptivos. En otras palabras, están los de corazón duro, los de corazón superficial, los de corazón a medias y los de corazón entero. ¿Con cuál te identificas en esta mañana? ¿Cómo está enraizada la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tipo de terreno eres tú? Santiago 5, del 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, o sea, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera. Y tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Iglesia, anhela la palabra de Dios en tu vida. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Espíritu y vida, mis palabras. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es el logos, Jesús es la palabra encarnada. Mis palabras son espíritu y vida, porque Él es la vida. Pedro dice a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vas a ir? ¿A los noticieros? ¿A los periódicos? Allí solamente hay palabras de muerte, de guerra, de manifestaciones, de luchas, de dictaduras, yo qué sé. Allí no hay vida. La vida está en Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Y nadie viene al Padre sino por mí. Su palabra nunca llega vacía. Así que siembra la semilla del Señor y déjale los resultados a Él. Tú siémbrala. 1 Pedro 1:23, y termino con ello, dice: siendo renacidos significa vueltos a nacer. Hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido no de simiente corruptible, como la que estaba explicando ahora de la parábola del sembrador, no de esa, sino de la incorruptible, la palabra de Dios.
Hemos renacido por medio de la palabra de Dios que es incorruptible, que vive y permanece para siempre. Que el Señor bendiga esta palabra en vuestros corazones. Amén. Gracias, Tony, por tu palabra. Yo debo reconocer algo. Yo cuando me convertí, hace algunos años, yo pensaba que esta palabra era para la gente que no conocía de Dios. A veces somos muy exclusivos, ¿verdad? Esto es para los que no conocen de Dios. Luego entendí que esta palabra también es para nosotros, también es para la iglesia. ¿En qué lugar estamos? Y si hemos de reconocer y si somos sinceros delante de Dios, nos vamos a dar cuenta que en diferentes etapas de nuestra vida o somos espinos, o somos tierra dura, o somos ahogados por los afanes, o somos tierra fértil, iglesia. La meta es ser tierra fértil. Y quizá todavía no hemos llegado ahí, pero ¿sabes qué? Tenemos al Dios de lo imposible. Amén. Y si confías en el Dios de lo imposible, darás fruto y fruto a cientos. Es cuestión de dejar que Dios de lo imposible obre en nuestros corazones. Pero no pensemos que porque conocemos a Jesús, no pensemos que porque hemos escuchado la palabra, o porque yo no puedo pensar que por ser pastor ya la hice. Al contrario, ni la comencé, porque más responsabilidad tengo cada vez que me paro a predicar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? La meta es que podamos ser fértiles. La meta es que lleguemos a ser esa buena tierra. Quizá ya la fuiste si la parábola y el fruto empezó a crecer en ti. Ahora ocúpate de regarlo, ocúpate de quitar los cardos. La mala hierba sale sola. Nadie siembra la mala hierba, aparece. Pero seamos capaces de luchar por esa semilla que fue sembrada en nuestros corazones, para que podamos dar fruto y podamos mostrar el poder de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar cantando. Bueno, yo no, los chicos, porque si canto yo mal tema. Entonces